Bueno, primeramente que todos los saludo a todos con la paz del Señor. Bueno, nunca he visto esta instancia, es la primera vez que estoy, pero igual estoy contento con el Señor y con todo lo que me ha dado. Ciertamente sabemos que hoy día estamos en la fecha del Bicentenario, y el Bicentenario significa 200 años de libertad del yugo español, ¿no es cierto? Hace 200 años atrás nosotros éramos, a ver cómo decirlo, apresados por los españoles, y cada persona que nacía en nuestro territorio era considerado esclavo y le tenía que rendir tributo al rey de España. Obviamente nosotros no nos congregamos a hablar de eso, porque no somos ni un conjunto de historiadores ni nada por el estilo, sino que nosotros venimos aquí a honrar y adorar el nombre de Dios, nuestro Señor, ¿no es cierto? Posiblemente esto sea un dato anexo, pero sí tiene algo que ver con lo que día a día nos proponemos y lo que día a día pensamos y tenemos en nuestra mente y corazón. Es que hace 2000 años atrás, no sé si exactamente, pero aproximadamente, el mundo seguía tal cual. Había pecados, pecadores, pero no había la posibilidad ni la libertad de expresión, ni la sabiduría, ni el conocimiento de la palabra del Señor para hacia todo el mundo. No sé si lamentablemente, sí podría decirse que lamentablemente la ignorancia del resto del mundo, exceptuando el pueblo escogido por el Señor Israel, era demasiado grande. Y la ignorancia es el puntal de todo el pecado, porque si uno no sabe que matar es malo, probablemente va a matar sin ningún remordimiento. Entonces Jesucristo y nuestro Padre Dios, al enviar a su Hijo unigénito a morir por nosotros, Él nos da el conocimiento. Y después, cuando Jesucristo asciende hacia el cielo, después de él haber resucitado y haberle dicho a sus discípulos que expandieran todo el testimonio y toda la buena noticia hacia todo el mundo, se va al cielo, nos envía a su Consolador. ¿No es cierto? Y nos vamos a ir a la palabra del Señor. Los invito a ustedes, si es que acaso quieren acompañarme, o simplemente si es que lo quieren corroborar, que busquen Juan 3 en el Nuevo Testamento. Juan 3 de 14 al 17. Ayúdeme Dios. Proporcionalmente como lo vayan encontrando, se van poniendo de pie. Y dice así, en el nombre del Señor. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Tomen su asiento. ¿En 9 o 15? ¿A 15? 17. El texto que acabamos de leer nos dice, te voy a decir que la mayoría lo mismo. Nos habla de este mundo que por ignorancia, por pecado e incluso por no querer hacerle caso al Señor, peca constantemente, y eso a Dios no le gusta, porque Dios, a diferencia de nosotros que somos humanos, somos carnales, somos hijos de la carne y todo eso, tendemos a no tenernos cariño al 100% de todo. Pero no así Dios. Dios con nosotros nos ama a todos por igual. Al que mata, al que roba, al que viola, al que es bueno, al que es malo. Así también cuando Jesús tuvo problemas con los fariseos porque decía que él se juntaba con prostitutas y personas malas, y era simplemente por el amor que les tenía, porque él quiere a todos por igual y nos quiere Jesucristo a todos por igual. Evidentemente quizás no es la misma relación con el que quizás no está al 100% con Dios, al que quizás sí ora todos los días e intenta hacer todo correctamente. Pero no es porque Dios lo odie ni nada por el estilo, ni porque lo deseche, sino que más bien es porque sus pecados distancian la relación que él pueda tener con Dios, a diferencia de que el que quizás es un poco más bueno. Bueno, siguiendo con el tema y obviamente con la festividad, vamos a seguir hablando de este Señor que nos viene a salvar y a libertar, porque evidentemente sin libertad nada es posible. En esa época, así es, había solo un camino para los que no estaban dentro del pueblo escogido. Por ejemplo, para aquí los que estábamos emplazados en América, no tenían a Dios en sus corazones porque no lo conocían, por falta de conocimiento, etc. Entonces no tenían la posibilidad de poder
tener la salvación, porque solo estaban por un camino. Y ellos, al igual que nosotros, estaban gobernados por un rey. No por Fernando VII, quien fue capturado por Napoleón Bonaparte, sino que por el rey de las tinieblas, Satanás, del diablo, Lucifer, el mismo ser. Eran gobernados por él mismo y eran llevados a su mismo reino y eran fieles a su reino. Quizás no por gusto, pero era porque era la única opción. Y por la ignorancia, esa los arrastraba a su reino. Que ese reino es el infierno, entre comillas, porque dice que los muertos están. Pero iban a ser resucitados, pero para condenación. A menos que algún suceso importante ocurriera y que pudiera cambiar toda esa forma y organización del mundo. La cual fue la muerte de Cristo, como ya lo hemos dicho. Bueno, me voy a citar en otro texto. Está por aquí, ¿no? Si alguno me quiere acompañar, pero por gusto propio, va a ser en Romanos 5:8. Ayúdeme Dios. Me pueden acompañar sentaditos, no se pongan de pie ni nada por el estilo. Dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bueno, recalca lo mismo que hemos estado diciendo. Dios a todos nos ama por igual, Dios nos quiere a todos, y la gracia es que Él nos espera a todos en su reino. Obviamente no todos vamos a poder estar porque nuestros pecados y nuestra mala forma de ver el mundo y de concebirlo, quizás algunos nos va a separar, quizás otros nos va a juntar con Él, pero lamentablemente lo más probable es que no todos vayan allá. Pero por lo menos los que estamos aquí, según yo creo, estamos luchando día a día por intentar estar con Él y llegar a ese día en que todos resucitemos, buenos y malos, Dios nos diga: bueno, tú hiciste bien, ven conmigo. ¿No es cierto? Eso es lo que venimos. El otro que está por aquí. Si alguno también me quiere acompañar, es Hechos 10, 28. Les voy a contextualizar la historia de este texto antes de mencionarlo. Es cuando Pedro está con Cornelio, ¿no es cierto? Cornelio era un varón, un centurión de nombre en la italiana, el cual supongo yo que era romano, pero no era de la nacionalidad que era Pedro, judío. Hasta esa época las tradiciones judías decían que no se podía juntar, o por lo menos no podían hablar de su palabra con otras personas extranjeras. O sea que estábamos hablando del tema referente a que ellos no podían y no tenían el conocimiento de la salvación. Hasta que por la oración de Cornelio y por lo bueno que él era, llega este ángel y le dice que sí, que mande a buscar a Pedro, etc. Viene a buscar a Pedro y Pedro, dentro de ese éxtasis, él sueña con el lienzo que viene del cielo y viene todo animal prohibido para comer según su tradición. Este texto es muy controversial porque se tiende a tergiversar y se tiende a libertar lo que se puede comer, siendo que esa es otra cosa, hay otro tema aparte. Entonces, en ese tiempo, o sea, en esa éxtasis o sueño o visión, aparece cerdo y cosas que según su tradición él no podía comer. El Señor le dice: Pedro, ve, mata y come. Pedro dice 3 veces que no, y el Señor le dice 3 veces que sí. Ese es ese sueño, ¿no es cierto? Y aquí el texto nos habla del significado de este sueño, porque quizás para algunos es la libertad de comer, etc. Pero este sueño tiene otra significancia, que es que nosotros, para Dios, en el mundo, éramos como esos animales inmundos. Todos no nos merecíamos a Dios en nuestros corazones porque no éramos quienes, ni teníamos derecho por nuestros pecados. Nuestras propias acciones nos distanciaban de Jesucristo, del Señor, de Dios Padre, etc. Esas eran las que nos distanciaban. Entonces, por tanto, nos convertían en abominables. Por la ignorancia y por el poder del pecado y el diablo que ejercían sobre nosotros, no podíamos ni teníamos derecho a ser salvos. Hasta que, como hemos recalcado, Jesucristo vino por nosotros y nos libertó. Este texto dice lo siguiente, referente a lo mismo. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como uno inmundo. Por lo cual, al ser llamado vine, sin réplicas.
es sobre lo mismo, habla sobre lo mismo. Que ahora, con la muerte de Jesucristo, todos nosotros somos libres de hacer. Y tenemos esos dos caminos, el bien y el mal. O sea que tenemos nuestro libre albedrío. Ahora nosotros podemos escoger si seguimos al Señor o si no. Y ya no va a poder, no sé, esa es la excusa que nosotros estamos por obligación viniendo a la iglesia o por obligación sirviéndole al Satanás del diablo. Sino que ahora nosotros tenemos esa libertad de expresión, lo cual es un poco controversial porque ya que todos somos libres y ya que Dios nos ama tanto que nos da esa libertad y nos proporciona esa libertad a cada uno para servirlo, no, según el amor que nosotros le tengamos, es que probablemente no todos seamos salvos, pero los que seamos salvos ojalá amemos, y se supone que así será, tengamos ese cariño y ese amor por Jesucristo y con Dios. Voy a este último texto que tengo aquí que dice así, en el nombre del Señor. Está ubicado en Romanos 8, del 31 al 34. Si uno me quiere acompañar, que sí. Lo leeré en el nombre del Señor. Amén. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará también con todas las cosas? ¿Quién nos acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Bueno, este texto habla de lo mismo, es que referente a lo mismo y tiene que ver todo con el amor que Dios nos tiene. Y ya que estamos libres y podemos elegir a Dios o no, y tenemos ese amor, Dios está con nosotros, por ese amor, por ese, entre comillas, abrazo que nosotros le damos, por el amor que le sentimos, Él está con nosotros. Y como dice este texto, ¿quién contra nosotros? Si Jesucristo vino y así como nosotros fue humano y derrotó al rey de las tinieblas y nos dio la libertad, ¿quién puede ir más contra nosotros si tenemos a quien ganó a ese rey de las tinieblas, del horror, de la muerte? Él lo derrotó. Entonces, si Él está con nosotros, nadie puede contra nosotros. Amén. Entonces, si nosotros estamos con Él, no deberíamos dudar, se supone. Así como también es referente a nuestra fecha. Porque, siguiendo con lo histórico, Chile se libertó del yugo español. Y después vuelve a España a atacar, pero lo vuelve a vencer. Y ese fervor patriótico que quizá, no sé por qué razones será, es lo mismo que esa fuerza que Dios nos proporciona. Así es. Porque como Dios nos acompaña, Dios nos escatima en cosas para nosotros. Él nos da todo lo que más puede, incluso, como dice, nos envió a su Hijo unigénito para morir y sacrificarse por nosotros. Y así como corrió sangre por nuestra independencia y por ahora ser libres de expresión y no estar condenados a seguir una religión que reinaba en España, sino que expresar lo que nosotros realmente sentimos y decir Cristo es el único rey, a pesar que 1.000 millones de personas digan lo contrario o que otras 1.000 digan esto, eso es grande, hermano. Y así como murieron estos, así Él hizo con su Hijo Jesucristo, que también corrió su sangre por nosotros y fue crucificado y muerto en un madero para nosotros, por nuestra salvación. Y por esa libertad deberíamos estar muy agradecidos. Además porque Él ha acompañado siempre a nuestras naciones. Porque como decía el pastor, a diferencia de muchas ciudades grandes, por ejemplo,